de no quedarnos atrás. ¿Qué es lo último que vimos? El último lo que nos quedamos era los ejercicios que nos subió la plataforma. Nos quedamos en el ejercicio 3. En el ejercicio 3, o sea, ¿cuál? ¿De qué trataba? Sí, recuerden que lo que yo necesito es que ustedes sepan... Ay, Sí, profe, mande. Me parece que lo último que vimos fue el eslabón acoplador. Sí, eso fue. Hola, hola. Ya escuché. Bien, les preguntaba en qué nos quedamos, pero lo que necesito es que recuerden qué es lo que hemos hecho, de qué se trata, porque pues pasa que a veces no sabemos ni de qué estamos hablando. Entonces, yo sé que estuvimos revisando un poco de las actividades que tienen que entregar y también que estábamos haciendo síntesis de mecanismos, pero lo que quiero es que recuerden ustedes de qué se trataba, ¿sale? Entonces díganme qué estábamos haciendo. Lo último que vimos fue el eslabón acopilador y junto con la diada. ¿En cuántas posiciones era esa síntesis? En 2 nada más. 2 posiciones. Muy bien. Entonces, ya terminamos ese ejercicio y al final, de manera rápida, empezamos a ver 3 posiciones, ¿cierto? ¿No es cierto? Lo de las 3 posiciones, la verdad, no lo recuerdo, profe. ¿Los demás? No, profe, en el de 3 posiciones justo vamos a empezar. Apenas sí iba a ponernos el video. Ajá, así es. Entonces, pues vamos a continuar con 3 posiciones. Espero que ya estén listos con su software o bien atentos con su juego de geometría, ¿verdad? Bien. Entonces, tenemos el método de 3 posiciones. Es muy parecido a otros que hemos visto. Así que, pues nada más es cuestión de no confundir para qué es cada uno. Vamos a dibujar las 3 posiciones de nuestro eslabón. Como pueden ver aquí, posición inicial, posición final y la posición intermedia para tratar de guiar un poco mejor el recorrido, ¿sale?
Entonces, identificamos el punto C en las 3 posiciones, el punto D en las 3 posiciones, y entre los puntos C de la primera a la segunda posición trazamos una línea y su bisectriz. De la segunda a la tercera también una línea y su bisectriz. Y donde se intersecten las bisectrices, ahí estará el pivote. En este caso, para C, aquí está O2, y lo mismo para D. De D1 a D2 una línea, su bisectriz, de D2 a D3 una línea y su bisectriz, y aquí está también su pivote O4. El mecanismo se arma de O2 a C, de C a D y de D a O4. Aquí se muestra en la primera posición, aunque se pudo haber ensamblado en cualquiera de las 3. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Bien, también les comentaba la clase pasada que cuando son 3 posiciones ya podemos tener un poquito más de problemas, como es el problema de ramas o el problema de orden. El problema de ramificación sería que en un mismo ensamble no puede alcanzar el mecanismo las 3 posiciones. Tal vez alcance solo la 1 y la 3 o solo la 1 y la 2, pero no puede llegar realmente a las 3 a la vez, ¿sale? O bien puede tener un problema de orden. Imagínense que en lugar de ir de 1 a 2 y de 2 a 3, así, de esta manera, que fuera de 1 a 3 y luego a 2, de esta manera. Entonces, alcanzaría los lugares, pero no de la forma que queremos. Hay que verificar que los mecanismos puedan realmente ir de un lado al otro como se ha planeado. Si no, habría que modificarlos. Aunque en este tipo de síntesis no podemos hacer gran cosa. Como pueden ver ustedes, O2 y O4 quedan totalmente definidos. Entonces, aquí no podemos hacer gran cosa para mejorarlo o corregirlo. Lo que podemos hacer es esperar hasta el siguiente método, que es donde sí podemos mover esto. ¿Sale? Entonces, una vez que revisamos que el mecanismo sí alcanza las 3 posiciones, entonces le pueden agregar una diada motriz para limitarlo. Vamos a tener que O2C en su posición inicial y en su posición final los ubicamos y entonces le agregamos una diada motriz sobre este eslabón, o bien se puede sobre O4D en su posición inicial y final, añadiendo un punto B para poder agregar su diada motriz. Hasta aquí, ¿cómo vamos? La síntesis de 3 posiciones, ¿qué les parece? Profe, entonces, si se puede utilizar una síntesis de 2 posiciones, ¿está mucho mejor? ¿O No, es mejor de 3, porque de 2 solo sabes que va de un punto al otro, pero de 3 ya controlas un poco más la inclinación o la forma de caminar del mecanismo. ¿Sí? Si tú intentas hacer en este solamente de 1 a 3, a lo mejor no vas a poder. no importa que puedes controlar muy bien el movimiento? No importa que no, o sea, que llegue parcialmente a la otra posición. No, aquí de lo que se trata es de puntos de precisión. ¿Sí sabes lo que es la precisión? Uh-huh. ¿Qué significa que sea más preciso o menos preciso?
pues la cercanía al valor esperado que se tiene. Sí, entonces, entre más posiciones intermedias tengas, mejor controlas cómo se va a mover. ¿Sí? Además, en este ejemplo en particular que se muestra aquí, sería muy difícil que lo hagas con solo 2 posiciones de 1 a 3, porque las posiciones son casi paralelas. Entonces, ahí yo te recomendaría un movimiento de mecanismo paralelo, que es algo distinto, que pueden buscar en los libros de texto, ¿sale? En este caso, no sé si al ir de 1 a 3, con esta posición 2 intermedia, puedan imaginarse cómo es que se va a mover este eslabón. ¿Sí? Entonces, posiciones intermedias nos ayudan a predecir cómo se va a mover. Va a ir de 1 a 3, pero cómo se mueve, eso nos lo indica en la intermedia. Bien, de todas maneras, si ustedes pueden diseñar mecanismos con 2 posiciones y funcionan correctamente, adelante. El de 3 posiciones es por si necesitamos algo más. No se preocupen que sus tareas tienen mucho de esto. En sus tareas van a ver ustedes la diferencia. Bien, entonces vamos a hacer el procedimiento y después lo de la diada motriz. ¿Sale? Les recuerdo, la diada motriz se debería usar hasta que sepan que el mecanismo sí funciona. Aquí en el video yo ya sé que el mecanismo sí alcanza las 3 posiciones, así que van a ver que la diada motriz pues se agrega sin verificar otras cosas. Profe, no sé si soy solo yo, pero se me está trabando. Hay que dibujar estas 3 posiciones. Yo también lo escucho trabado. A ver, voy a repetir a ver si... Les decía, voy a poner el video de esto y ustedes van a dibujar estos de manera aproximada como se ve aquí. Este eslabón está a 60 grados, este de aquí está a 30 y este está a 30 grados de inclinación hacia el otro lado. ¿Sí me escucharon bien? Sí. Bien. Entonces, hay que dibujar los eslabones. Obviamente, todos miden lo mismo porque es el mismo cuerpo en distintas posiciones. Me avisan cuando ya lo tengan y pongo el video. Aquí pongan los que se parezca a esto. La idea es que a lo mejor a algunos nos salga la síntesis y tal vez a algunos de ustedes no les salga igual. Lo importante es que vayamos revisando
si nuestros mecanismos presentan o no problemas. De todas formas, este es un movimiento más o menos natural, así que no habrá mucho requisito. Háganlo parecido y a ver qué nos sale, ¿sí? Todos los puntos deben estar fijos para que estas líneas no se muevan mientras hacemos la síntesis. Recuerden fijar las líneas después de dibujarlas. Fijen los puntos, fijen las líneas, que no se muevan. Es la línea que está dentro, la línea recta. A ver, aquí alguien tiene su micrófono activo. No sé por qué lo encienden y no hablan. Sea que el mecanismo vaya de la posición 1 a la posición 2 y luego a la posición 3 en ese orden. Entonces, definiremos que este punto es C1, C2 y C3. De la misma forma, D1, D2 y D3. Trazamos entonces la línea entre C1 y C2 y su bisectriz. Trazamos la línea entre C2 y C3 y su bisectriz. Ahora ubicamos la intersección entre las dos bisectrices y ese será nuestro punto O2, el cual queda completamente definido. Continuamos de manera similar trazando una línea entre D1 y D2 y su bisectriz, una línea entre D2 y D3 y su bisectriz. También ubicamos la intersección de estas dos bisectrices. Este será el punto O4. O2 se deberá unir con el punto C, es decir, con cualquiera de estos, y O4 deberá unirse con el punto D. Para formar un mecanismo de 4 barras. Entonces tenemos que el mecanismo puede ir de esta posición a esta, en la barra O2C, o puede ir de esta posición a esta, en la barra O4D. Elegimos controlar el mecanismo con esta barra, dado que el ángulo que se forma en el recorrido es más pequeño. ¿Cómo vamos hasta aquí? Espérame, ahí voy. Muy bien. Recuerden O2 y O4 en los puntos de intersección de sus respectivas bisectrices.
¿Cómo van? ¿Ya lo terminaron hasta aquí? No, profe, ya casi. Profe, me quedó un poquillo raro si el punto que quedó aquí más alto me quedó más abajo, ¿qué pasa? Bueno, ahí sí no sé por qué te quedaría más abajo, pero pues no importa mucho siempre y cuando lo hayas hecho como se debe, ¿verdad? Es decir, sí está entre las intersecciones de las bisectrices que le corresponden, ¿verdad? Sí. Entonces así déjalo. Aquí la idea es que lo estamos haciendo todos parecido, pero no igual, precisamente para que veamos que puede salirnos un resultado ligeramente distinto. Es decir, si lo hiciste poquito diferente de inclinación, o a lo mejor la distancia entre estas posiciones es más grande, qué sé yo, pues estos puntos de intersección se van a mover. Incluso podrían moverse muy arriba o demasiado lejos, ¿verdad? Entonces, ustedes nada más traten de seguir el procedimiento como se debe y el mecanismo debería de funcionar entre las tres. Espero que la inclinación sí la hayan dejado más o menos similar a aquí, para que no queden tan lejos estos puntos. Ahí también vemos que pues los problemas de síntesis gráfica son afectados por la inclinación de las barras. Bien, ¿algo más? ¿Algo más que quieran comentarme? No, profe, gracias. Bueno, entonces, ¿ya tienen todos los puntos O2 y O4 identificados? ¿Ya tienen identificados O2 y O4? Yo sí, profe. Bueno, ahora como dice el video, vamos a elegir si controlamos el mecanismo en O2C o controlamos el mecanismo en O4D. Aquí en el video se muestran las líneas de O4 a D en la posición inicial y de O4 a D en la posición final. O bien estas, perdón. ¿En cuáles van a controlar? ¿En estas o en estas? ¿Ya lo tienen? ¿Ya tienen en cuáles van a controlar? Sí, profe, menciona algo sobre un ángulo menor, ¿no? Sí, como aquí el ángulo es más pequeño, sería un poquito más fácil para su motor controlar por esta parte. Pero en realidad es casi lo mismo. En un mecanismo posterior veremos que sí depende de cuál pierna usemos. En este no tanto, En este parece así como una mecedora, el movimiento va, les digo, muy natural, así que no es muy difícil controlar en esta de acá, en OC, en esta barra se puede controlar también sin problemas. Pero veremos más adelante en otro ejemplo que en una pierna sí se puede controlar y en la otra no se puede controlar, ¿sale? Eso lo veremos en la simulación del siguiente ejemplo. En este puede ser en cualquiera de las dos, pero si es la del ángulo más pequeño es un poco más fácil. Ya depende del espacio, depende de cómo lo controlan, de las fuerzas aplicadas, de varias cosas que tienen que analizar. Entonces, ¿ya lo tienen con estas líneas? Sí. Bien,
Entonces, para la diada motriz, recuerden que simple y sencillamente, sobre este eslabón, vamos a poner un punto B a cualquier distancia. Lo podemos poner aquí, acá, o incluso el punto de aquí puede ser nuestro punto B. ¿Sale? Lo importante es que el punto B está a una distancia aquí y tiene que estar a la misma distancia acá. En este ejercicio yo pongo el punto B en el punto intermedio porque ese punto es automático en SolidWorks y no necesito medirlo. Pero ya ustedes revisen dónde quieren hacer la línea de B1 a B3. ¿Sale? ¿Ya lo tienen? ¿Ya hicieron la línea de B1 a B3? Listo. Bueno, como solo contesta de a una persona, voy a suponer que todos ya lo tienen y voy a poner el video a partir de aquí. Ustedes ya hicieron esta línea, entonces lo que sigue es simple y sencillamente añadir la diada motriz. Recuerden, se extiende la línea. La distancia de O6 a A va a ser la mitad de lo que mide la línea que acabamos de trazar aquí. Bueno, corre video. En este caso, una vez más, ubicamos estos puntos en la parte intermedia de la línea por simplicidad. Luego, extendemos esta línea para la diada motriz. Acá se ubicará el punto O6. De O6 al punto A debe medir la misma cantidad que la mitad de esta línea. Aquí hemos trazado la línea que va de O2 al punto C para formar el mecanismo de 4 barras O2C, CD y DO4. Esto en la posición de la izquierda. Como el punto A se ubica a la izquierda de O6, vamos a trazar la línea de A a B hacia la izquierda. Y con eso tenemos nuestro mecanismo de 4 barras más 2 barras de la diada motriz. Procedemos a verificar las dimensiones de nuestro mecanismo y observaremos que la única dimensión que podemos definir es la de... Ahí tenemos las dimensiones del mecanismo de 4 barras, que, como en el anterior, no requiere cumplir el criterio de Grashow, sino simplemente poder ir de la posición inicial a la final. Ahora, para el mecanismo de la diada motriz, definimos esta barra y finalmente podemos observar que la única dimensión que podemos modificar es esta. También vemos que con estas dimensiones se cumple el criterio de Grashow, es decir, la suma de los eslabones grande y pequeño es menor a la suma de los otros. Una vez que tenemos esto, podemos realizar la simulación y verificar que el mecanismo vaya de la posición 1 a la 2 y de la posición 2 Recuerden que para construir un mecanismo en la vida real van a necesitar las longitudes de todas las barras y las posiciones de los pivotes, es decir, las coordenadas de dónde está cada punto fijo. ¿Sale? Entonces, recuerden que con la diada motriz
si se verifican las dimensiones para el criterio de Grashof. Si tienen dudas me preguntan, pero cuando ya tengan esto, recuerden, los de SolidWorks se pasan a otro croquis para poder hacer la simulación de movimiento. ¿Ya están listos? Si puedes esperar un poquito, profe. Aquí seguimos. Oiga, profe, se me fue el internet ahorita. Después de que trazamos me quedé atrás. Después de que trazamos el punto medio entre las dos barras largas, ¿qué más hicimos? Ahí tú ya deberías saber que esto es la síntesis de diada motriz. Vamos a trazar un punto B en la barra en su posición inicial y el mismo punto B en la barra en su posición final. Como procedimiento de diada motriz, vas a trazar la línea que va entre ellos y luego la vas a extender y acá va a estar en algún lado el pivote nuevo, pivote O6. Luego de O6, trazas un punto A una distancia que es la mitad de esta línea que trazaste aquí. ¿Está claro? Uh-huh. Y finalmente el eslabón de A a B.
Recuerda que si A se traza a la izquierda, el punto B que eliges es el de la izquierda. También recuerden que esta línea la pueden extender hacia el otro lado, si ustedes gustan. Yo la extendí a la derecha, se puede extender hacia el otro lado. Procedimiento de diada motriz. Ese se lo tienen que saber de memoria porque lo usamos en todos los demás. Así que, adelante. Profe, ¿la línea de 4.82 está conectada en el punto O2 o está conectada a la línea de centro entre las barras largas? A ver, el mecanismo principal va de O2 a C y de C a D es otro eslabón, de D a O4 es otro eslabón, ¿sí? Ese es el mecanismo principal. Una vez que tengas el mecanismo principal, tú eliges si vas a controlar en la barra O2C o si vas a controlar en la barra O4D. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Entonces, ese es el mecanismo que tú debes de tener. ¿Sale? No te tiene que quedar exactamente como a mí porque no tienen mis dimensiones. Entonces, aquí recuerden ustedes simplemente, se hizo el mecanismo del punto fijo O2 a C. Del punto fijo O4 a D y aquí el otro eslabón. Regrésenle a su video si tienen dudas. Ahí lo dice claramente. Bueno, ya fue mucho tiempo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo van? Se supone que ya nada más estaban haciendo la diada motriz.
¿En qué nos quedamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué están haciendo? Listo, profe. Bueno, yo ya estoy. ¿Alguien que falte? No, profe. Bueno, les voy a encargar que no se demoren demasiado. De todas formas, vamos a tener que ver lo que se requiere del temario. Así que hacer tiempo de más no va a evitar que hagan su examen el miércoles que viene. No se preocupen por eso. Para simular el mecanismo, procedemos a dibujar primero el mecanismo de 4 barras. Así dibujamos una línea de O2 al punto C, de C a D y de D a O4. Recuerden cómo se están trazando las líneas, en qué orden, para que les salga bien esta simulación. Es muy sencillita. Entonces ya tienen estas 3 líneas trazadas. Los que coinciden son O2 y O4. ¿Sale? Profe, ¿no se tienen que poner iguales que las del croquis pasado? Se van a hacer iguales, claro, pero no las vas a poner encima, porque si no SolidWorks no te va a dejar moverlas. Ok. Sí, continúa el video. Y se ha dibujado el eslabón similar al del posicionamiento para que se vea con mayor claridad. Una vez que tenemos estos, hay que hacer iguales los tamaños de los eslabones. Este debe ser igual a este igual a este, y este igual a este. Ahora que se tiene el mecanismo de 4 barras, se añade la diada motriz. ¿Ya lo tienen? Me dicen cuándo pueda continuar. Profe, conmigo hay un fallo. ¿Le puedo enviar imagen al chat y a ver si usted sabe qué está pasando? Porque en las últimas... Mejor dime cuál es el fallo y ya te digo si necesito que envíes la imagen. Ok, es que cuando voy girando el eslabón, pues no coinciden las posiciones, pues. Mira, si no coinciden, significa que no trazaste las líneas con las medidas adecuadas. Recuerda que las líneas deben de medir lo mismo, estas y que este eslabón que hiciste acá tiene que ser de las mismas medidas que este de acá. ¿Trazaste bien tus bisectrices y las intersecciones? Según yo sí, pero yo creo que ahí va a estar el error porque ya le asigné la misma longitud. Bueno, recuerda, por ejemplo, aquí en esta parte, que cuando hay líneas muy cerca, es posible que traces líneas, en lugar de trazarlas al punto O2, tal vez la trazaste a otra línea o a una intersección. Ten mucho cuidado y hazle zoom a tu dibujo para que traces las líneas exactamente al punto que se te está indicando, ¿sale? Sí puede ser un error de que estés trazando las líneas a puntos que no son. Ok. Hagan acercamientos para que vean que sí es a las intersecciones. Es decir, si yo trazo la intersección de 2 líneas y están muy cerca de otra, fíjense muy bien que no se están cortando las líneas en donde no deben o que no estoy seleccionando puntos de otras que están a un lado.
Sí, eso es lo que podría estar pasando. Si gustas, manda tu imagen por el chat, la checo, pero precisamente son cosas que todos tenemos que cuidar en estas síntesis. Deje checo pues. Bien. Una vez que ya tienen estas líneas, añadimos la diada motriz. ¿Ya lo puedo continuar? Sí, profe. Unimos la diada motriz al punto intermedio de este eslabón, dado que acá se hizo también en el punto intermedio. Luego se crea la línea y se une finalmente el punto A con O2, O6. Se hace que estos dos sean iguales y estos también iguales. Y probamos que el mecanismo vaya en orden de la posición 1 a la 2 y luego a la 3. Ahí tenemos posición 1, 2 y 3. Y lo puede hacer limitado únicamente a esas posiciones de manera continua. Bien, pues como siempre tienen que probar ustedes sus mecanismos y verificar que sí pasan por el punto o los puntos, las posiciones que diseñaron. Como pueden ustedes observar, ya se presentó un problema de alguien a quien no le dio exactamente las posiciones. Puede ser un problema de trazado, puede ser un problema de dimensionamiento, puede ser un problema incluso del propio software. A veces los softwares no tienen la precisión que necesitamos. Y si eso pasa en software, imagínense cuando lo hacemos a mano. Hay que tener mucho cuidado con el trazo de nuestras líneas, con los ángulos y todo eso. Entre más exacto sea, pues quedará un poco mejor, pero no es garantía nada más. Hay que tener mucho cuidado también con que el mecanismo tenga ángulos apropiados. Por cierto, no dejen de investigar acerca de los ángulos de transmisión, no dejen de investigar acerca de los problemas de rama, problemas de orden, entre otras cosas. Bien, ¿cómo les fue? ¿Igualito que el mío? Bien, platíquenme, ¿cómo les fue con su animación? Bien, profe, sí salió. Bueno, recuerden que a quien no le salga no queda de otra más que volverlo a hacer, seguir practicando.
como les mencionaba, si hay problemas de rama o de orden, en este tipo de síntesis no los podemos corregir. Tendríamos que irnos a otro tipo de síntesis, que es la que sigue, la síntesis con pivotes especificados. Así que cuando estén listos, por favor díganme para poder iniciar la siguiente. Oiga, profe, ya me salió, ya sí era un error, tenían otro punto, solo que se ve un poquillo diferente, pero pues sí corresponde a las como posiciones. son dimensiones distintas, yo no les di dimensiones, tú lo pudiste haber hecho un poco más separado, un poco más arriba, un poco más abajo. No hay problema que no te salga exactamente igual al que yo hice. Lo importante es que el mecanismo sí va entre las 3 posiciones que diseñaste. Ah, sí, ya. ¿Sale? Solo en el del examen, que ese sí tiene todas las medidas iguales, ¿verdad? No se crean, son medidas diferentes para cada uno de ustedes en el examen. Ahí sí, pues tienes que hacerlo tal y como se te indica, porque viene muy especificado las dimensiones y los ángulos. Pero en este caso, no te tiene que salir igual al mío porque lo hiciste con tus propias medidas. Eso está bien. Va, gracias. Bueno, entonces, recuerden que hay que repasar todos los tipos de síntesis para que no se nos vayan a confundir. Recuerden que por ahí tienen un PDF. Creo que tienen este PDF donde tiene marquito verde, ¿verdad? Y ahí vienen, pues sin videos, obviamente, nada más lo que sería el material, como para que le repasen a los tipos de síntesis, ¿sale? Igual también tienen los videos, por si quieren repasar algún paso de la creación de los mecanismos. Tengan en cuenta que todos los tipos de síntesis que hemos hecho se parecen un poco entre ellas, no las vayan a confundir. Y hasta que no las estén practicando, van a ver realmente qué diferencias hay entre unos y otros. Es decir, alguien hace rato me dijo que por qué no se puede con 2 posiciones, porque tienen que ser 3. Bueno, por ejemplo, el que acabamos de hacer, lo pueden ustedes repetir solamente para la posición 1 y la 3. Borren la posición 2, háganlo de 2 posiciones. Y vean qué tipo de mecanismo les quedan, ¿no? Vean qué diferencias hay entre el que acabamos de crear de 3 posiciones y cómo se comporta uno que diseñen solo con 2. Esas preguntas las tienen que responder ustedes mismos creando sus mecanismos, haciendo sus procedimientos de síntesis para que vean los resultados. Y ya ustedes deciden qué síntesis usar en algún proyecto, ¿no? Bien, si ya terminaron todos, continuamos con síntesis de 3 posiciones. Con pivotes fijos especificados. ¿Hay alguien que falte? ¿Ya puedo comenzar? Díganme. Comienza, profe. Bien, esta síntesis que vamos a ver es, digamos, la más laboriosa de todas, porque vamos a hacer un proceso de inversión del mecanismo. Como ustedes recuerdan, el proceso de inversión lo usé, por ejemplo, en levas, en el método gráfico, donde yo movía el seguidor y dejaba la leva fija, cuando en la vida real es la leva la que se mueve y el seguidor se mantiene en su lugar, ¿sale? Entonces, aquí igual vamos a hacer una inversión. Lo que se mueve voy a hacer como si no se moviera, como si estuviera fijo. Y lo que no se mueve voy a hacer como si fuera lo que está en movimiento. El proceso de inversión es un poquito laborioso,
sobre todo si lo hacen a mano, y se requiere que pongan mucha atención a cómo se realiza. Quien lo esté haciendo en software solo va a necesitar hacer el procedimiento de copiar y girar. Si ubican en su software esas herramientas, copiar y girar en el menú de croquis. Hola. ¿Sí me escucharon lo que dije? Sí, profe, sí se escucha. Ah, bueno. Entonces, supongo que ya identificaron esas herramientas, dado que no me responden que no. Vamos a comenzar pues con el método. Este método pueden ver ustedes que incluso en su presentación viene dividido en pasos. Vamos a hacer el paso 1, que es la inversión. Es todo un procedimiento para la inversión. Paso 2, que es la síntesis del mecanismo. Paso 3, que es la reinversión, es decir, volver el mecanismo al original y crear ya el mecanismo que nos va a servir. Y vamos a primero simular el mecanismo para ver que se mueve correctamente antes de decidir dónde poner la diada motriz. Lo que les decía, en este ejemplo vamos a ver que nos conviene más una posición que la otra. ¿Qué pierna controlamos? Debemos verificarlo antes de crear la diada motriz. ¿Sale? Y finalmente, cuarto paso, añadimos la diada motriz para que quede nuestro mecanismo completo. Entonces, se hacen pasos muy específicos porque, como les digo, es un poquito más difícil este tipo de síntesis. Por lo tanto, pónganle mucha atención a cada paso. Comenzamos con la inversión. Entonces, originalmente, ¿qué vieron ustedes en el método que acabamos de revisar? En este. Ustedes debieron haber visto que O2 queda fijo por las dos bisectrices y que O4 queda también especificado por las dos bisectrices. Ustedes no pueden controlar en este tipo de síntesis dónde quedan O2 y O4. ¿Cierto? Entonces, imagínense que yo quiero un mecanismo, no sé, quiero un mecanismo que mueva un objeto sobre mi escritorio. ¿Sí? Quiero, por ejemplo, un mecanismo que mueva un vaso de mi escritorio a un estante. Si el mecanismo va a estar en mi escritorio, ¿de dónde creen ustedes que debería apoyarse el mecanismo? ¿Del escritorio? Debería apoyarse de la parte, digamos, de la mesa, ¿no? De lo que sería la tabla o como quieran llamarle, la superficie plana esa. De ahí debería apoyarse. Pero imagínense si al idear mi mecanismo, un punto me queda por debajo del escritorio y otro punto me queda medio metro arriba del escritorio. Pues qué inconveniente, ¿no? Se puede poner una placa o lo que ustedes quieran, pero sería más conveniente si se hubiera apoyado directamente del escritorio. Entonces, esa es una razón. Ahora imagínense que hago un mecanismo para mover una plataforma, para subir sillas de ruedas de personas de la banqueta a un autobús. Imagínense si el eslabón les quedara de tal manera que O2 quede por debajo del autobús y O4 quede en la parte de afuera en la banqueta. ¿Serviría ese mecanismo? Obviamente sería mejor
que los apoyos del mecanismo quedaran por dentro del autobús, ¿verdad? Entonces, son ejemplos burdos, si ustedes quieren, pero por muchas razones podemos querer nosotros que O2 y O4 queden donde nosotros los queremos, no donde nos indique la síntesis. También, como les comentaba, si hay problemas de síntesis, es decir, que haya problemas de rama o de orden, tal vez yo quiera modificar mi mecanismo. En ese caso, si hubiera problemas para alcanzar las 3 posiciones, yo puedo decir, ¿sabes qué? Voy a mover O2 y O4 a otro lugar. Tal vez si los muevo más a la izquierda o más hacia abajo, o si esta línea no está tan inclinada, tal vez mi mecanismo quede mejor. ¿Sale? Entonces, moviendo O2 y O4 a otro lugar, yo podría generar un mecanismo que sirva mejor. ¿Sí les queda claro hasta aquí? ¿Por qué podría yo necesitar elegir O2 y O4 libremente? Hola. Yo como que me confundí un poco, profe. ¿Sí me lo puede volver a explicar? ¿Qué no entendiste? Porque estuve hablando como 10 minutos. ¿Cómo? ¿Por qué necesitamos poner el O2 y O4 en puntos no fijos? No, O2 y O4 van a estar fijos. Pero tú vas a elegir dónde vas a ensamblar tu mecanismo. Tú puedes elegir ensamblar tu mecanismo en la pared, puedes elegir que tu mecanismo se apoye sobre una base en la mesa. ¿Sí? Pero una vez que lo pones en la pared o una vez que lo pones en la mesa, debe estar fijo. ¿Queda claro eso? Sí. ¿Sí? Entonces, vamos a tener en cuenta qué es lo que a ustedes les conviene. ¿Sale? Entonces, yo voy a tener aquí mi mesa, por acá atrás la pared. Y bueno, vamos a dibujarle patitas a la mesa para que no sea difícil que se lo imaginen. Y vamos a decir, ahí tengo la mesa. Imagina tú que ideas un mecanismo para estas 3 posiciones. Tú ideas el mecanismo para estas 3 posiciones. ¿Dónde te gustaría que quedara apoyado el mecanismo? ¿En la pared? ¿En la mesa? ¿En dónde? En la mesa. En la mesa. Bueno, pues entonces tú sobre la mesa vas a poner una base y en esa base le vas a poner los puntos fijos. Tú le vas a poner a esta base sus 2 puntitos y esos 2 puntos no se van a poder mover una vez que los hiciste. Digamos, son agujeros allí. Es de donde vas a soportar los pernos y las tuercas. Eso ya no se va a poder mover de su lugar. ¿Sale? Pero tú eres quien elige dónde vas a hacer esos agujeros, dónde vas a hacer esa instalación. ¿Ya quedó claro? Sí. Muy bien. Entonces, O2 y O4 sí son puntos fijos. Pero como ya dije, tú puedes poner los puntos fijos aquí y te va a salir un mecanismo. ¿Qué pasaría si el mecanismo que ideas no funciona? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Cambiar los puntos? Tendrías que mantener estos porque tú quieres que se mueva de aquí a acá. Esto no cambia, esto es la tarea que quieres realizar. Pero puedes cambiar dónde quieres poner los puntos fijos. ¿Sale? Digamos, resuelves otro problema diferente, donde los puntos fijos están en otro lado. Pero el movimiento de C1, D1, C2, D2, C3, D3 es el mismo. ¿Sale? Porque tú quieres hacer esa tarea. Entonces, lo que yo les explicaba era razones
por las que queremos elegir dónde estarán O2 y O4. Tú vas a elegir dónde quieres O2 y O4, pero son puntos fijos. ¿Se respondió completamente o todavía hay dudas? No, profe, ya está bien. Gracias. Bueno, entonces, ¿cómo voy a hacer la síntesis de mecanismos para que queden O2 y O4 aquí? Si aquí en el procedimiento O2 y O4 quedan fijos por las bisectrices, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a hacer es una inversión. En lugar de que CD se mueva a la posición 2 y luego a la 3, estando esto fijo, lo que vamos a hacer es pensar que O2 o 4 se mueve de la posición 1 a la 2 a la 3, dejando esta línea fija, ¿sale? Fíjense cómo es inversión. Esta línea ahora va a ser fija y va a ser O2 o 4 quien se mueve. ¿Ya están listos para el procedimiento? Se los voy a explicar y el día de mañana sí vamos a tener clase aquí en el Teams para seguirles explicando ese método, ¿sale? El día de mañana sí tenemos clase, pero ahorita vamos a tratar de terminar la explicación de la inversión. Entonces, ¿ya están listos con su software o con su juego de geometría? Sí. Bueno, les voy a pedir que no se esperen a ver quién más responde. Me gustaría que todos respondieran, ¿sale? No sé por qué tienen esa costumbre de que siempre son muy pasivos. No sean pasivos en su educación, no les conviene ser pasivos. Tienen que ser propositivos y no esperar a que lo hagan los demás, ¿sale? Por favor, ojalá que algún día sepan para qué sirve su micrófono algunos de ustedes. Bueno, entonces vamos a mover O2 y O4. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero vamos a elegir una de estas posiciones como base. En el ejemplo que viene aquí, la base es la posición 1. Entonces, ¿cómo sé dónde va a estar la posición 2 si mi base es la posición 1? Lo que vamos a hacer es mover la línea O2 o 4 de aquí a acá. La vamos a trasladar y girar en el caso de SolidWorks. En el caso de que lo hagan a mano, es como mover un cuerpo rígido. Imagínense que tienen un cuerpo rígido entre estos 4 puntos. Sí, incluso lo pueden dibujar y recortar y luego moverlo. ¿Sí se imaginan un cuerpo rígido que tenga estos 4 puntos que estoy marcando aquí con la manita? Sí, profe. Bueno, pues ese cuerpo rígido se va a mover de esta línea a que coincida con esta línea. Y entonces van a tener la posición 2 de O2 o 4 vista desde C1 de 1. Para los que lo hacen a mano, sería como sigue. Si se fijan, aquí se ven 2 triángulos formados por las líneas C2 o 2 de 2 o por la línea C2 o 4 de 2. ¿Sale? No van a hacer las líneas si lo hacen a mano. Lo que van a hacer es hacer el movimiento de cuerpo rígido ubicando los puntos. Y se hace como sigue para los que lo hacen a mano. De C2 a O2 abran su compás, ¿sí? Que pase por este punto. Y entonces llevan su compás a C1 y trazan el arco que midieron.
Luego, abren su compás de D2 a O2. Se llevan esa medida a D1 y trazan el arco que midieron. Donde se intersecten los dos arcos, ahí va a estar su nuevo punto O2', es decir, la segunda posición de O2. ¿Quedó claro cómo se va a hacer? Sí, profe. Bueno, ahora repiten el procedimiento de C2 a O4, abren su compás, se traen la medida a C1 y marcan el arco. Abren su compás de D2 a O4, se lo llevan a D1 y trazan el arco. Ahora, si ustedes no forman triángulos similares a los que están aquí, puede ser que hayan elegido una intersección de arco que no era, ¿sale? Lo malo de las intersecciones de arco es que son un poquito complicadas. Si le batallan con eso, tomen la medida de C2 a O2 y el ángulo. Y entonces verifiquen aquí un mismo ángulo, el mismo ángulo que vieron acá, ¿verdad? De este, lo abren aquí y luego con esta medida trazan la medida. ¿Sí? Si le batallan con arcos, simplemente midan ángulos y distancias. Entonces trazan ustedes ángulos y distancias y ubican el punto O2, por ejemplo. ¿Sale? Y de hecho es lo que pueden hacer también en SolidWorks. Si en SolidWorks le batallan con copiar, trasladar y girar, simple y sencillamente tracen otra línea aquí, díganle que mide lo mismo que esta y que el ángulo mide lo mismo que este y ubican su nuevo punto O2'. ¿Se entendió también para los que usan SolidWorks cómo lo pueden hacer? Quienes usan SolidWorks podrían ubicar el punto O2' acá haciendo una línea que mida lo mismo que esta y que tenga este mismo ángulo acá. ¿Sí podrían? Sí. Bueno, entonces, si lo saben hacer como les digo, es decir, trazar una línea que mida lo mismo y luego hacer que el ángulo sea igual, eso se puede tanto a mano como en el software. Yo en el software uso los comandos copiar y girar y voy a hacer lo siguiente. La línea O2 O4 la voy a copiar con pivote en C2. Sí, ahí viene punto origen para la copia, ¿verdad? Ustedes copian esta línea y toman como punto pivote C2 o como origen. Luego trasladan su cursor a C1 y le dan copiar. Obviamente, simplemente se va a trasladar paralelamente la línea hacia acá. Lo que sigue es que van a girar esta línea nueva que dejaron acá, la van a girar el ángulo que hay entre esta y esta. Recuerden que el ángulo se puede medir de aquí a aquí, miden el ángulo y según el ángulo, la línea que les quedó acá, la giran alrededor de O2. ¿Sale? No, perdón, alrededor de C1. ¿Sí? Recuerden que estamos copiando esto de aquí a acá. Se gira la línea que trasladamos aquí alrededor C1, el mismo ángulo que indique acá. Y entonces su línea ya está en su lugar. Si se les hace muy complicado eso, háganlo como les dije al principio. Trazan una línea, misma longitud y mismo ángulo que se ve aquí. Y listo. ¿Sale? Y ubican tanto sus puntos O2 y O4. Yo en los videos lo hago con trasladar y girar. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Hasta ahorita vamos bien. Bueno, entonces, les voy a seguir explicando la inversión.
Vean cómo los triángulos se parecen, porque es movimiento de cuerpo rígido, con los que se forman acá. ¿Se fijan? Los triángulos se parecen mucho. Este triángulo se parece a este triángulo, ¿verdad? Entonces, movemos esto con respecto a la posición 1 y aquí están los nuevos puntos O2 y O4. Como son los puntos que corresponden a la posición 2, esta sería la segunda posición de O2 o 4 vista desde la barra CD. Repetimos el procedimiento para la posición 3. Vean cómo se forma aquí esto en la posición 3. Lo voy a mover también a la posición 1. ¿Se fijan? Esta sería la posición 3 de O2 o 4 vista desde la barra CD. Posición 3. Entonces, vean cómo para la barra CD en la posición 1 es como si la barra fija O2 o 4 se moviera a la posición 2 que está aquí y luego a la posición 3 que está acá. Entonces, acabamos de hacer la inversión cinemática. En lugar de hacer, como decía al principio, que esta esté fija y CD se mueva en estas tres posiciones, en vez de eso vamos a dejar CD fija y O2 o 4 se va a mover a esta y luego a esta posición. Esa es nuestra inversión cinemática. Vamos a hacer como si CD fuera quien está fijo. Hasta ahí, ¿se comprende qué se está haciendo? Sí, creo que sí, profe. Bueno, una vez que tienen esto, van a hacer ustedes la síntesis de tres posiciones como la hicimos hace rato. Es decir, de O2 a O2' van a trazar una línea y su bisectriz. Luego, de O2', que es la segunda posición, a O2', que es la tercera posición, van a trazar una línea y su bisectriz. Es importante que no confundan quién es O2 o quién es O4 y que tampoco confundan la posición 1, 2 y 3, porque están muy acostumbrados a veces a que dicen, pues esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3. No, aquí quedó la 1, acá la 2 y acá la 3. Entonces vamos de 1 a 2 y de 2 a 3. Línea, bisectriz, donde se intersecte va a estar nuestro nuevo punto fijo. A este punto fijo le vamos a llamar G y se va a unir con O2, ¿sale? ¿Por qué con O2? Porque viene de las bisectrices de O2. Luego hacen lo mismo ustedes con este. De la posición 1 a la 2, una línea y su bisectriz. De la posición 2 a la 3, una línea y su bisectriz. Y donde se intersecten las bisectrices, ahí va a estar otro punto fijo, que si uno se llamó G, pues el otro se va a llamar H, ¿verdad? Entonces, ya ustedes hacen la síntesis del mecanismo en esa parte. Pero lo importante hasta aquí es que practiquen o que repasen cómo hacer lo de la inversión. Como les decía, nos vemos el día de mañana. Generalmente les dejaba este día miércoles para estudiar o para ver videos, pero la verdad es que la gran mayoría de ustedes cuando les pregunto no ven videos. Entonces no sé realmente qué hacen, no sé si pensaron que era hora libre, si lo pensaron pues es mal por ustedes, porque pues aprendieron menos de lo que debían aprender si no aprovecharon esa hora
que les daba yo para estudio independiente. Si la aprovecharon para sus tareas, qué bueno. El día de mañana la vamos a ocupar para clase. Así que los espero aquí. ¿A qué hora nos toca? A las 10. A las 10, muy bien. Los espero clase a las 10 para continuar y terminar este tema, ¿sale? De tarea, por así decirlo, practiquen esto de la inversión. Si lo hacen a mano, practíquenlo con su juego de geometría. Si lo hacen en computadora, practíquenlo también para que no batallen cuando lo estén haciendo ya con el ejercicio, ¿sale? Entonces, los veo mañana. Gracias, profe. ¿A ustedes? Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego.